¿Han ido ustedes alguna vez a la comisaría de policía a presentar una denuncia? Yo he ido varias veces, por razones de mi trabajo. Y yo hago un relato de los hechos acontecidos. El funcionario toma nota y hace como un acta. Y después que ha redactado la denuncia, la imprime y me la pone por delante. Y me dice, si usted, después de leerlo, encuentra que esto es correcto, fírmelo. Yo lo leo y si veo que es correcto, lo firmo. Y si veo que hay algo de lo que yo he manifestado que está mal recogido, se lo digo para que lo corrija. Una vez que el relato escrito corresponde a mi relato oral y sobre todo lo que yo quiero decir, a lo que yo he vivido y he tratado de transmitir, entonces lo firmo. Bueno, pues algo parecido ocurre a la hora de determinar el canon. No se trata de que yo crea lo que está escrito, sino de que lo escrito debe corresponderse a lo que yo he vivido. Primero, la fe, después la escritura. Quiero dejar claro que me estoy refiriendo a la época de formación del canon bíblico, a la época en la que se está determinando qué es la Biblia tal como la conocemos hoy. Hoy día la Biblia verdaderamente es una fuente de doctrina. De la Biblia bebemos como de un caudal inagotable, lleno de riqueza. Pero, en el momento, ¿cómo distinguimos los escritos que son ciertos de los que no lo son? Decía Brito, el periodista Brito, este que habla tanto de la sábana santa, decía, inicialmente había más de 200 evangelios. Más de 200 evangelios. Sin embargo, solamente 4 respondieron plenamente a lo que la Iglesia ya creía. Es decir, a lo que se había transmitido oralmente a través de la vida. Es decir, a la entrega a la tradición. Porque se adaptaban a la tradición, sabíamos que esos escritos eran correctos y podían ser considerados inspirados. Y la Iglesia siguió una serie de criterios, evidentemente. Uno era la autenticidad de los escritos. No podían valer falsificaciones. El que en el siglo IV tú cogieras un escrito que decía ser de San Juan y resultaba que se averiguaba que solamente tenía 100 o 200 años, evidentemente no era de San Juan. Hacía por una parte falta comprobar que el escrito era auténtico, pero además había que comprobar que había sido utilizado con aprovechamiento por las iglesias. Si resultaba que determinado texto atribuido al apóstol San Judas era utilizado en las liturgias de Jerusalén, de Alejandría, de Antioquía, de Roma, de Éfeso, de Corinto, de Colosas, si resultaba que en las iglesias, en la unanimidad o casi unanimidad de las iglesias, ese texto escrito se había utilizado en la liturgia porque respondía a lo que la iglesia creía, entonces sabíamos que era canónico. Podemos llegar de todo esto que llevamos explicado a una conclusión. Un protestante que crea en el sola escritura no tiene forma de demostrar que esa escritura es correcta, es real, es inspirada. ¿Cómo demuestra el protestante que la Biblia es inspirada si se tiene que basar solo en la propia Biblia? Les preguntas y te dan respuestas del tipo, bueno, la Biblia es una relación falible de libros infalibles. Es decir, pudiera faltar algo, pudiera haber algo no incluido en la Biblia, pero todo lo que está es correcto. Lo que ocurre es que esa explicación es muy pobre, verdaderamente pobre. No es lo que hemos explicado nosotros. Nosotros hemos explicado el porqué
el por qué en el acontecer histórico podemos determinar qué es canónico y qué no es canónico. Y entonces, si resulta que, por ejemplo, los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hacen un relato que es concorde con lo que creemos, podemos considerar que son testigos fidedignos. ¿Y el resto de los evangelios? ¿No decíamos que había como 200 evangelios o más de 200 evangelios? Pues hay algo en lo que no se corresponden con la fe de la Iglesia, la fe precedente a la Escritura de la Iglesia.